100.3 a la licenciada Marlene Alonso, quien es comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, pues saludo con mucho gusto a todos los radioescuchas y por supuesto agradecer muchísimo esta oportunidad. Fabián, muchísimas gracias, y saludo también a Yacir. Muchísimas gracias por permitirme estar acá, y sobre todo porque la razón en la cual que estoy aquí en este momento es para poder invitar a toda la sociedad y comentarles que el próximo 28 de enero es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Por lo tanto, es necesario que la sociedad conozca que existe este derecho de protección de datos personales, que lo haga efectivo. Para poder hacerlo efectivo tiene que conocerlo. Entonces, es importante que hoy estamos precisamente ya iniciando en los tiempos electorales, y pues es necesario también que la sociedad sepa que puede proteger sus datos personales. Como ustedes bien saben, estamos nosotros bajo ya una ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados que fue emitida el pasado 18 de julio de 2017, en el cual pues entró en vigor con nosotros, y que nosotros finalmente en el instituto tenemos la gran tarea de poder garantizar este derecho humano, que es el derecho a la protección de datos personales. Y todas las personas tienen que saber y conocer que el proteger sus datos personales es básico, porque bueno, pues nosotros estamos llevando una campaña muy importante con los niños, con los jóvenes, a través de, por ejemplo, estamos trabajando en conjunto con el DIF estatal del estado, en el que a través de los niños difusores estamos llevando este tema de protección de datos personales, y es una campaña denominada Me Conecto Seguro, en el cual le platicamos y les damos una serie de recomendaciones a los niños para cuando ellos están navegando en la web. ¿Cómo es tan importante el que tengan que cuidar sus datos personales? Y bueno, pues eso es uno de los temas que vengo a platicar con ustedes, sobre todo porque estamos muy próximos al 28 de enero, que es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, y pues este tema creo que es importantísimo que la sociedad lo conozca. Sumamente importante, licenciada Yacir, sobre todo aquí lo hemos referido pues en estos tiempos que nos está tocando vivir, y pareciera que a veces a pesar de tantas campañas, de tantos esfuerzos que se hacen, pues como que no nos cae el 20 de que debemos precisamente proteger nuestros datos personales. Voy a poner rápidamente un ejemplo, que durante los últimos días ha generado bastante polémica, y así lo hemos discutido aquí, este llamado que han hecho algunas personas a través de autos particulares con bocinas ofreciendo sopas a cambio de la credencial de lector. Ahí estamos hablando de un descuido, licenciada, de nosotros, porque estamos dando nuestros datos personales, que se pueden mal utilizar, ¿o me equivoco? No, por supuesto. Nosotros creo que lo importante, y desde el instituto yo tengo plena convicción que tenemos que generar una cultura cívica de la protección de datos personales. No podemos estar proporcionando datos excesivos, sobre todo en el caso del ámbito de competencia que tenemos en el instituto, pues es meramente sobre los sujetos obligados, que por ley nos establece y nos delimita muy clara la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, por eso se llama de esa manera. Sin embargo, creo que es necesario generar esa cultura cívica, en donde no podemos estar proporcionando datos que pueden ser excesivos y que no van acorde al trámite o al procedimiento que está uno haciendo directamente ante cierta institución. Hay instituciones que, bueno, pues obviamente recaban datos personales, pero no pueden estarles proporcionando datos excesivos. La gente debe de saber que no podemos dar esos datos. Recordemos que parte importante es cuidar la intimidad y sobre todo precisamente la integridad de las personas. Entonces no podemos, por ejemplo, dar aquellos datos que pues finalmente no tienen razón de ser para que los tengan, por ejemplo, los sujetos obligados. Algo importantísimo: cuando nosotros vamos a cualquier persona, cuando vaya directamente a realizar un trámite o cuando esté proporcionando datos personales, le tienen que dar a conocer un aviso de privacidad. Eso nos señala la ley, es algo muy claro. El aviso de privacidad tiene dos elementos. Puede ser obviamente expreso o tácito. Es decir, el expreso es donde directamente la persona manifiesta que autoriza de alguna manera, ¿no? Exacto, y autoriza que está de acuerdo a que sean tratados sus datos personales para los fines
para los cuales los está proporcionando. Pero también hay una manera tácita, es decir, existe un aviso de privacidad en el cual, pues, cuando la persona no hace ninguna manifestación expresa, pues, oponiéndose o, bueno, manifestando alguna situación, entonces tácitamente se entiende que está admitiendo ese aviso de privacidad. Por eso es importante esta parte que nosotros tenemos que de verdad trabajar muchísimo y generar esta cultura cívica ante toda la sociedad, y de verdad agradezco mucho este espacio porque sin duda ustedes son el medio a través del cual nosotros tenemos que llegar a la gente y tenemos que empoderar a la gente para que haga uso de estos derechos. Ahora, una vez que ya proporciona datos personales, ellos pueden ejercer sus derechos ARCO. ¿Qué son los derechos ARCO? El derecho ARCO es el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a sus datos personales. Es decir, cuando a veces alguna persona ya proporcionó sus datos ante el sujeto obligado, pero quiere ejercer el derecho de rectificarlos. ¿Por qué? Porque a lo mejor, de acuerdo al trámite o la situación que tenía que realizar ante este sujeto obligado, no sé, tuvo un cambio de algún domicilio, alguna cuestión así, pues hace una rectificación. Bueno, esa es una situación, pero también recordemos que en el instituto nosotros garantizamos este derecho. ¿Y cómo? Pues que también cuando alguien en algún momento detecta que sus datos personales han sido vulnerados, entonces puede acudir con nosotros. Ahora nuestra nueva ley establece aquellas denuncias. ¿Por qué? Porque es necesario que también la gente pueda denunciar que están haciendo mal uso de sus datos personales, y la gente tiene que saberlo. Las medidas de apremio y sanciones son vinculantes a los servidores públicos. Procede y viene la misma situación que se maneja en materia de transparencia y acceso a la información. Las medidas de apremio y sanciones son vinculantes, que van directamente al bolsillo del servidor público. Entonces, aquel servidor público que haga mal uso de los datos personales o no cuente con las medidas de seguridad adecuadas que por ley nos establece, inclusive nosotros por eso entramos ahora con las nuevas modalidades que nos señala la ley, a las verificaciones, y las verificaciones pueden ser de oficio, a petición, obviamente, que entonces nosotros podemos ir directamente a hacer verificaciones y determinar que efectivamente hay una violación a los datos personales. Por lo tanto, se tendrán que establecer las medidas de apremio y sanciones. Estas van a amonestación pública, y la otra es una sanción que va de los 150 a 1.500 unidades de medida y actualización. Estas unidades de medida y actualización las señala el INEGI, y sabemos todos que estamos dentro, que es lo que establece una unidad de medida es de 74.60 y tantos pesos. Entonces, pues bueno, el servidor público sí tiene que tener conocimiento de esa parte, y tenemos que tener muy claro que las medidas de apremio y sanciones son vinculantes, y que las personas deben de saber que una vez que saben que sus datos personales se les está haciendo un mal uso, pueden denunciarlos ante el instituto. Eso es algo. Y hablando precisamente de sanciones, pues a partir de este año ya habrá precisamente eso para aquellos sujetos obligados que no estén cumpliendo con la ley de transparencia. Claro. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? ¿Y a partir de cuándo van a empezar estas sanciones? No, bueno, las sanciones entraron en vigor a partir del 1 de enero, del 2 de enero, que fue el día hábil de este año, de acuerdo a, válgase la redundancia, el acuerdo emitido por el Sistema Nacional de Transparencia. Pero algo que yo sí puedo comentarles, esas sanciones o esas más bien denuncias que puedan presentar son a partir, o sea, pueden ser denuncias sobre temas que sean a partir de octubre, de antes de octubre. ¿Por qué? Porque ahorita, octubre, noviembre, diciembre es el último trimestre que, de acuerdo a lo que nos señala la ley, nosotros todos los sujetos obligados tenemos del primer día hábil de enero al último día hábil de enero, tienen todos los sujetos obligados para actualizar la información relativa al último trimestre. Entonces está corriendo ese periodo, por lo tanto, pues eso todavía no está, y eso entraría obviamente al primer día de febrero, ¿no? Para el último trimestre. Pero lo anterior al último trimestre, sí, ya proceden las denuncias, y aprovecho también este espacio para que todas las personas que en algún momento obviamente se ha negado su derecho de acceso a la información o la información que están solicitando. Son diversos supuestos que nos señala la ley, a través de los cuales pueden acudir con nosotros ante el recurso de revisión, pero aparte pueden también ellos denunciar cuando, por ejemplo, entran a su propia página oficial de los sujetos obligados, o directamente a la plataforma
Sistema Nacional de Transparencia y no encuentran la información, pueden hacer la denuncia y decir, a ver, bueno, el sujeto obligado por ley debe de contar con esta información. Nosotros obviamente tenemos que agotar un procedimiento porque la ley nos lo señala, hay que hacerlo, pero sin duda ese procedimiento pues tiene que recaer una resolución en la cual se establecerá si efectivamente no se está cumpliendo con lo que señala. Pero sí habrá de verdad sanciones, Presidenta, porque hemos visto que el tema de la transparencia, pues sobre todo en tiempos de campaña, es un tema recurrente, lo utilizan muchos como bandera política, pero ya cuando llegan a algún cargo, pues simple y sencillamente se les olvida y pues es lo que menos cumple. No, mire, tiene que haber sanciones porque finalmente nosotros no podemos estar fuera de lo que señala la ley y la ley nos señala que nosotros tenemos que agotar todos esos procedimientos y que tiene que recaer una resolución en la cual tiene que establecerse se tiene que proceder en cuanto a las medidas de apremio y sanciones. O sea, esto pues obviamente estamos bajo un régimen obviamente legal que pues finalmente nos señalan estos principios de legalidad que nosotros no podemos estar fuera de ese margen. Lo que sí podemos decir es que nosotros de acuerdo al año en el 2017, pues bueno, hicimos todo el trabajo, coadyuvamos con los sujetos obligados precisamente para evitar esta situación, porque la idea es no llegar a esas sanciones, sino la idea es que se haga un efectivo y adecuado cumplimiento a lo que señala la ley y se garantice efectivamente este derecho. Sin embargo, bueno, pues nosotros ya hicimos lo propio en el instituto, se trabajó conjunto con los sujetos obligados para poder lograr que se subiera toda la información y que se pueda establecer. Sin embargo, bueno, pues también nosotros ya no podemos desapartarnos de lo que la ley nos indica y sobre todo ese acuerdo emitido por el Sistema Nacional de Transparencia.